Buenas tardes. La verdad es que preparando estas notas, hay una tentación que es como un viaje a la semilla, porque después de tener que habituarse a este lenguaje de si la gratuidad subsidia la oferta o subsidia la demanda y todas estas discusiones más correctas de la esfera abierta, poder volver a conversar de estos asuntos de estrategia y táctica parece como una vuelta a los orígenes. Y poder hablar tranquilamente de esto y de los dilemas de construcción de las fuerzas sociales, de la posibilidad de proyección política de los intentos de construcción de fuerza social y también de las dificultades que tiene esa construcción política, sobre todo por parte de la dominación, parece una vuelta a viejos temas, digamos. Quería decir esto porque el campo de temas que voy a tocar aborda cuestiones que no han sido resueltas en muchos empeños políticos, populares, de izquierda y revolucionarios antes que nosotros. Por lo tanto, no son temas que se puedan resolver sin cierta humildad histórica. Es un tema complejo, más bien desde los ímpetus revolucionarios, de izquierda o populares, o como los quieran definir, hay acumulado una cantidad de derrotas impresionantes. Entonces, volver a estos temas es volver un poco a escarbar en planos como los que estoy mencionando, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo que voy a exponer una serie de elementos que son polémicos, que lo que buscan es, bueno, primero provocar la reflexión siempre. Prefiero que se vayan llenos de problemas más que de soluciones, porque estos son temas irresueltos en el proceso histórico, si lo vemos en una larga duración, digamos. Y con nociones también que permitan que esa problematización, ojalá, conduzca a buenos puertos. Me parece que estamos reunidos entre activistas, entre gente que trabaja en estos problemas, y no en una especie de materialismo, una tarde de materialismo contemplativo, digamos, ¿no? Independientemente de las tentaciones que esto va a dar después para discusiones desde filosofía hasta cosas muy prácticas, digamos. Así que voy a instalar una serie de cuestiones y después vamos a ver hasta dónde llego en el tiempo, porque creo que me pasé un poco preparando cosas, y ahí vemos si en el diálogo se pueden incluir otras. Ahora, la idea es básicamente, déjenme hacerles primero un mapa de la cuestión, después lo vamos desarrollando, pero para hacer un dibujo, digamos, un trazo, a mí por lo menos no me gusta cuando voy a una charla y no me dan un mapa de dónde me van a llevar y me van llevando como amarrado, así nomás, ¿no? Es lo siguiente, digamos. Las nociones de lucha que se aplican desde el campo de la dominación no son las mismas que se pueden aplicar desde el campo de los dominados. Este no es un aspecto o un tema que se pueda resolver en manos de una especie de politología científica o de ningún positivismo del tipo a manos de la ciencia política. Aquí, en este campo, conocimiento e interés están muy condicionados. Aquí el conocimiento que se construye es sumamente interesado, y es interesado en un origen social además, porque este de alguna manera es un conflicto entre intereses sociales del que estamos hablando. Por lo tanto, lo que es estrategia y lo que es táctica no es lo mismo para los que dominan que para los dominados. Lo que es poder y lo que es política tampoco. Entonces hay que avanzar, me parece a mí, un primer cerrojo a romper es avanzar en una concepción de la táctica, de la estrategia, pero también de la política y del poder, porque presuponen a lo otro, desde el campo de los desposeídos. De lo contrario, tratar de elaborar estrategia, tratar de producir táctica, con una concepción del poder y de la política, con las anteojeras del poder dominante, es repetir esa política con pantalones cortos, una versión Boy Scout, en definitiva, chacha, digamos, ¿no? Para eso siempre van a ser mejor que nosotros. Por lo tanto, lo que es acumulación y pérdida no es mecánicamente igual en los dos lados tampoco, en este conflicto. No es mecánicamente igual. Las tareas a resolver en una y otra estrategia son distintas.
Y en particular voy a apelar a una noción muy clásica que estaba presente, digámoslo de un modo genérico, en los revolucionarios de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Europa, cuando elaboraban estas cuestiones, de una tradición que después recoge Lenin, Gramsci, la Rosa Luxemburgo, etcétera, que tomaban mucho las ideas para elaborar esto de un militar prusiano, que es Clausewitz, y incorporaban lo siguiente, digamos. De alguna manera la estrategia dominante asume el manejo de fuerzas sociales, pero esas fuerzas sociales que las da ordenadas y las piensa cómo conducirlas, sobre todo a la guerra, para elaborar la noción de estrategia, las da por constituidas, las da por formadas en la sociedad. La política resolvió ya la construcción de esas fuerzas por otras vías, y la economía también. Por lo tanto, él se ajusta solamente a dirigir fuerzas sociales que da por construidas. En el caso de la perspectiva de transformación, de la perspectiva izquierda, popular, revolucionaria, o como le quieran llamar aquí, porque entiendo que el público es heterogéneo, es decir, pongámoslo sencillamente, de dar vuelta al orden de cosas, para el lado que quieran darlo vuelta, implica entonces construir una fuerza social, un actor histórico que no está dado en la situación. Tiene que alterar las formas en que se constituyen los actores en la situación. Y tiene que producir entonces un actor que no cabe en la situación y que por lo tanto busca producir una nueva situación, un nuevo orden. Por lo tanto, la estrategia del que va a transformar la situación, no el otro que la maneja, el que la va a transformar, tiene que cumplir dos tareas simultáneas. Elaborar el camino, las maniobras destinadas a dar vuelta a la situación, pero también producir el actor, la fuerza que va a realizar esa tarea porque no está dada, a diferencia de lo que puede plantearse Clausewitz. Y esa fuerza, entonces, se construye entonces a partir de una estrategia. Esa estrategia es de confrontaciones. La situación no está dada para que se constituya esa fuerza. Al contrario, la situación busca evitar que se constituya esa fuerza, para poder reproducir su orden, ¿no? La dominación. Esa fuerza se constituye entonces a través de enfrentamientos. La estrategia tiene que diseñar, tiene que percibir, la táctica también, esos enfrentamientos a través de los cuales se produce esa fuerza. Tiene que resolver un doble problema, cómo va debilitando el orden y a su vez cómo va produciendo esta fuerza. Es una relación muy dialéctica en este sentido. Clásicamente se entendía como que construcción y uso de la fuerza no están separados. Se condicionan mutuamente, para los desposeídos me refiero, para los dominados. El otro no, el otro está reproduciendo una situación dada y está buscando impedir desde la dominación que se constituya la fuerza opositora, eso es distinto. Por lo tanto, él presupone el orden, que es distinto, y las fuerzas que están dadas por el orden. Para él es distinto, la estrategia no tiene que resolver el problema de la construcción de esa fuerza. Ya está dada. Para el que quiere dar vuelta a las cosas, no. Voy a trabajar esta línea entonces, desarrollándola en distintos aspectos, pero quería dibujarles un poco de qué se trata el cuento este, ¿no? Entonces, primero, punto 1, no hay una neutralidad conceptual acerca de la política y del poder. Las nociones de política y del poder se constituyen desde la dominación. Y para poderlas construir o reformular desde el campo de los que buscan transformarlas, tienen que dar una lucha de poder. El que domina impone las condiciones de la política vigente y por lo tanto también aquello que la política vigente excluye. Y naturaliza entonces esa como la única política posible. Y lo que está fuera de esa política es despolitización, ¿no? Y esas fórmulas se construyen de muy distintas maneras según en épocas históricas, depende de quién domine, ¿no? En el caso nuestro, en la transición a la democracia, se constituyó un orden de la política posible, ¿no? Del 89, 90, las reformas constitucionales, etc. ¿Ah? Y hay cosas que no caben en esa política, se llamó la política de los acuerdos, ¿no? Y lo que no cabe en esa política se le acusó de que intentaba desequilibrar la democracia, ¿no? Desestabilizar la democracia, ¿ah? Y por lo tanto le hacía el juego al peligro de la regresión autoritaria, ¿no? Esa es una política, es un linde, un borde, una cancha dibujada, ¿no? Por aquellos sectores que se logran imponer en la transición a la democracia.
Los perdedores de la transición a la democracia no tienen capacidad de incidir entonces en cómo se configura el terreno de la política. Su única posibilidad de intervenir en ese campo es transformando la forma en que está definida la política. Su única posibilidad de emerger entonces a la lucha política es desarticulando, desestructurando los términos en que está configurada la lucha política. Tienen el doble problema entonces, construir los actores que empujan eso y también pensar en los términos de desarticulación y transformación de la política, para poder hacerse espacio. Entendida la política como la esfera decisional, en el sentido más clásico y más amplio, ¿ya? Entendida como la dimensión de totalidad de las correlaciones de fuerza, que por lo tanto cierra en un borde y dice, esta es la política legítima, lo que está afuera no es política. Son intereses sociales, intereses corporativos y los deslegitima por distintas vías, ¿no? Eso es la configuración del orden. Por lo tanto, quienes dominan en la lucha política son los que suelen establecer los límites y las formas legítimas de la lucha política. Y por lo tanto, lo que excluyen esos límites, lo que excluye esa legitimidad restrictiva, ¿no? Por lo tanto, no hay neutralidad en el concepto de política vigente. No es un problema científico. Otra cosa es que el que domina busca definirlo de una manera que la presenta después como científica, pero eso ya es un problema del discurso de dominación, ¿no? Está legitimando entonces una concepción X y no te permite abrirte a una concepción Z de la política. Esta es la democracia como la única democracia posible, no hay otra democracia imaginable, ¿no? Así como este es el modelo económico que produce el crecimiento y no pienses en otro tipo de modelo económico, aunque no estoy diciendo necesariamente anticapitalista, sino que cualquier otro tipo de modelo económico, ¿no? No. ¿Entiendes? Naturalizas la situación, entonces, vigente, como la única posible, ¿no? Ahora bien, en el caso de las luchas de poder desde el campo de los dominados, también arrastramos un pesado lastre histórico durante gran parte del siglo XX, en el cual, sobre todo en el campo del marxismo, se dejó de producir teoría política, se dejó de producir elaboración en la dimensión estrictamente política. Después de la generación clásica, sobre todo hasta los 20 más o menos, como la que mencionaba antes, el marxismo se repliega hacia otros temas y esto ha sido trabajado en muchas obras, por ahí Perry Anderson sobre todo lo trabaja mucho esto, se desvincula de las luchas prácticas, concretas, de los procesos de construcción, sobre todo de fuerzas sociales y los problemas y los dilemas que eso plantea en el campo subalterno. Y se refleja más en una especie de academicismo del marxismo, de un intelectual divorciado con la relación en política concreta, que lo que formula son verdades generales, si tú quieres, ideológicas, abstractas, ¿no? Pero el campo de la intelectualidad orgánica dedicada a producir estrategia política, como alcanza a ser más o menos hasta Gramsci, la Luxemburgo, digamos, ese tipo de figura desaparece. Hasta pasados los años 60 en adelante. Se produce un divorcio ahí entre teoría y política muy fuerte. El marxismo sigue caminando por otras vías. Y entre medio se acumulan una serie de transformaciones capitalistas enormes también, que van a mutar profundamente el campo de la realidad, el campo donde tenemos que actuar respecto al tipo de realidad del cual habían dado cuenta las tradiciones clásicas. Las tradiciones, bueno, todas las tradiciones son clásicas. Las tradiciones de principio del siglo XX, digamos, ¿no? El capitalismo que emerge después de la crisis del 29, por ejemplo, y peor, el de fines del siglo XX, entonces no está vinculado en la lectura de estos tipos de tradiciones teóricas a una producción de teoría política, sino más bien entonces a una especie de ensimismamiento intelectual. No se trata de hacer un juicio en este rato sobre los intelectuales, eso no es mi tema en este rato, estamos hablando de la producción de teoría política concreta, hasta donde la dejó Gramsci, hasta donde la dejó, etcétera, y que de ahí para adelante ha caminado muy poco, en este campo. Y en medio de eso, insisto, una cantidad de transformaciones impresionantes. Las modificaciones constantes que sigue teniendo la llamada democracia representativa, por ejemplo, y de cada vez más complejidad para el escenario político de los tipos de regímenes que cobija el orden capitalista. Desde el principio del siglo XX hasta ahora también ha mutado profundamente
las formas de capital y de acumulación también se han transformado. Y por lo tanto esto traslada requerimientos a las condiciones de constitución de los actores. Y en particular de los actores que intentan la transformación social, sobre todo. O sea, no es el mismo capitalismo, el capitalismo ha seguido evolucionando. Y eso no se ha seguido trabajando desde el punto de vista de producir una teoría política, sino que se va caracterizando en una reflexión que está desanclada de las luchas político-concretas, como han señalado muchos autores. No estoy descubriendo nada nuevo con eso, hay bastantes obras que lo señalan, yo les mencionaba una nomás, pero lo que quiero apuntar con esto es entonces que se produce un divorcio entre la elaboración teórica y la conducción política de las luchas de transformación. Además de eso, bajo los procesos históricos, vamos entrando en otro dilema, que es que se produce una reacción capitalista, un avance muy fuerte en las últimas décadas, en términos de dominación capitalista, que lleva a nuevas formas de desarticulación de los de abajo, por llamarlo de algún modo, de los capas subalternas. Los aísla con mucho más efectividad de lo que es la esfera de la politicidad. Antiguamente, por formas de pacto, etcétera, el viejo movimiento obrero lograba entrar ahí. Hoy ese movimiento obrero no está. Lo que quedan son fracciones muy burocratizadas de él y muy reducidas, con muy poco anclaje en el resto de las luchas sociales y muy poco capacidad de meter un ruido sustantivo, digamos, ¿no? Lo que han emergido son nuevas fracciones de trabajadores asalariados, un nuevo mundo del trabajo y también otras fracciones sociales que plantean conflictos dentro del capitalismo, en particular, por ejemplo, los estudiantes, a un nivel y a una fuerza que tampoco estaba planteado en la historia chilena anterior. Hoy tenemos más de 1.250.000 estudiantes de la educación superior, para una sociedad de 16 millones de habitantes. Nunca habíamos conocido una proporción así, de este problema. Y por algo está pasando lo que está pasando. No me voy a meter en eso porque es otro cantar. Pero ¿no? Es una fracción social que tiene unas dimensiones desconocidas en el panorama social chileno. Y ahí se produce entonces, en esta situación, un cierre político muy fuerte, un cierre de la política muy efectivo, una capacidad de sembrar exclusión de parte del régimen político muy fuerte en la esfera decisional, sobre todo a partir de la transición, primero en nombre de los miedos que había en la regresión autoritaria, pero después, de alguna manera, se va pasando de esa política que es sorda al malestar social, al rugir que hay en el ámbito de lo social, va pasando de una condición sorda a después, cuando explota esto, empieza a quedar aturdida y va a pasar de una sordera a una especie de mudez, de no saber cómo responder, de intentar, como lo estamos viendo ahora, manipular las banderas que venían desde la calle, como se le dice, ¿no? Pero de una manera todavía torpe. Pero de acá, del otro lado, ¿no? También una dificultad enorme de constituir fuerzas que permitan horadar el campo de la política, abrirlo para empezar a redefinirlo. Tú no puedes apostar a proyectarte dentro de las condiciones de la política tal cual están dadas, porque al final quien mutaste fuiste tú. Fuiste absorbido por esas condiciones. La única forma de proyectarte, de alguna manera, es desestructurando esa situación. Si no, no llevaste nada nuevo allá adentro. Y ahí se produce un problema en que se arrastra el nivel de desarticulación social que produjo, sobre todo en la segunda mitad de los 80, aquello que permitió la transformación, la transición, disculpen, a la democracia en términos tan conservadores, que es el desarme político de los sectores subalternos, ¿no? Eso permitió extremar el nivel de dominación. Los sectores sociales entonces se refugian en la localidad, en las luchas inmediatas, en la inmediatez del interés próximo, en el relato subjetivo de las proximidades, de esa cotidianidad. Y cada vez más una dimensión de totalidad de las relaciones de fuerza les va resultando ajeno. La nueva democracia, de alguna manera, del 89 en adelante,
se ampara entonces en una desarticulación social muy fuerte del mundo subalterno que es heredada de la etapa autoritaria. ¿Mm? Y eso le permite instalar su régimen político. Pero desde el otro lado se empieza a naturalizar también entonces esa pérdida de dimensión de totalidad, ¿no?, en una especie de invento de politicidad que niega la totalidad y que se puede anclar en situaciones de base, en encierro de situaciones locales, específicas, fragmentarias, etc., ¿no? Las situaciones explotan, como ustedes saben, vienen explotando del 2001, después del 2006 con más fuerza, después del 2011 con más fuerza, etc., ¿no? Pero todavía sigue abierto el problema de construir, ¿ah?, la dimensión global de toda esta puja, de todo este empuje social que se viene abriendo. Eso sigue abierto. Y el desafío que está planteado hoy es el problema de la construcción de la politicidad, de los nuevos términos de lucha política, que, insisto, no son los mismos que están dibujados, como partí diciendo, desde arriba. Y ahí se transforma entonces en una especie de tensión entre, si ustedes quieren, una dimensión de la totalidad y una dimensión de la localidad. ¿Mm? De la localidad. ¿Mm? Una especie de reticencia muy fuerte, a veces, en los empeños de construcción, por abordar las correlaciones generales del conflicto social y no anclarse de una manera reductiva en ciertas parcialidades nomás. Entonces yo estoy aquí, estoy construyendo mi gueto, mi sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que pasa con el resto del planeta no me es directamente, no me concierne directamente. Eso es imposible. Esa es una ingenuidad brutal. Voy a decirlo quizá un poco más fuerte. Eso le hace la pega a la dominación. El tema de impedir la construcción de una visión de totalidad por parte de los dominados es un aspecto central de toda dominación. Porque necesita reproducir la desarticulación del mundo subalterno. Necesita impedir la construcción de una visión que le permita pensar cómo unificarse. Porque si se unifica, la capacidad de dar vuelta a esta situación crece mucho. Lo que quiero decir con esto es que el desarme político, la incapacidad de ver la política como correlación general de fuerzas, como totalidad, entonces no es algo espontáneo, es algo producido por la dominación. Por lo tanto, es básico superar este estadio de desarme político para poder construir una estrategia y una táctica. Es básico. Sin superar, entonces, esta visión de la política que es instalada por la dominación, yo no puedo acceder a la condición al hecho de estar en condición entonces de producir una estrategia para mi propio campo. Porque estoy situado en una visión fragmentada, absolutamente fragmentada. La posibilidad de superar esta situación de fragmentación es lo que Gramsci apuntaba como la idea del intelectual colectivo, ¿no?, cuando pensaba en el partido, y lo rescataba como un partido que no esté dominado, por supuesto, por una burocracia muy chiquitita, la minoría efectiva, ¿no?, sino de alguna manera diseminado, ¿no?, en una cantidad de vasos capilares muy vinculados, muy anclados en una disparidad enorme de situaciones en la sociedad que le permiten entonces ser una instancia de resumen en la medida en que todo él es activo, ¿no?, y no manejado de una manera burocrática, coercitiva, por supuesto, porque si no, no le permite ser intelectual colectivo, intelectual personal o no sé, ¿no?, pero no colectivo, ¿no? Y en esto no hay atajo posible. Puede aparecer una minoría con cierta capacidad agitativa en algún rato de encarnar ciertos discursos, ciertas cosas, pero eso es, ¿no?, como dice Iván Zamorano, es hemífero, ¿no? No va muy lejos. ¿Ah? Puede servir para de hacer un poco de candidato presidencial en las elecciones pasadas, a eso me refiero, ¿no? Y de repente se parte detrás con eso, con mucha ingenuidad, como esa idea de saltar a capturar descontento. Capturar, agitar arriba de los descontentos. Pero otra cosa es producir condición de masa.
Uno puede agitar masas, eso es una cosa. Pero otra es conducir una situación de masa, eso es mucho más complejo. Y eso todavía no está en el orden del alcance del nivel de construcción política de ninguno de los grupos que podamos estar en este rato involucrados en este esfuerzo. Por el nivel de fragmentación en que todavía habitamos respecto a relatos fragmentados. Realidades legítimas, pero fragmentadas todavía. A lo lejos todavía de lo que se está, de la posibilidad de construcción de un campo de totalidad que pueda desafiar al otro relato de totalidad que está funcionando. ¿No? Y entre medio de eso, entonces, claro, hay lugar para, ¿no?, el personalismo y todos estos desbordes, digamos, ¿no? Y la imagen fantasmagórica que producen de acumulación de fuerza. La tentación del atajo, ¿ah?, que no está sembrado en el camino, que es lo único que tenemos posible, que es de construcción de ese intelectual colectivo, que es de construcción además de un intelectual colectivo absolutamente enraizado en los procesos sociales concretos, no desvinculado de esto. Eso no tiene mucho atajo posible, y la historia, sobre todo la historia chilena, lo enseña a un precio carísimo, carísimo. Las generaciones que nos anteceden lo pueden decir. El precio es carísimo de tratar de buscar atajo en esto, ¿no? Después la forma que vuelve la aplanadora es terrible. Aquí opera entonces, y yo quería hacer un paralelo con Marx, desde la dominación, una visión que podríamos hacer, insisto, haciendo un paralelo con Marx, fetichizada de lo político. Marx, cuando abordaba el tema del fetichismo de la mercancía, yo pensaba ponerlo un poco más largo aquí, pero la verdad es que vamos a tener que apurar esto. Voy a decir una barbaridad, pero lo pueden leer ahí en el Capital. Que así me salto 3 páginas de esto. Marx trata de desentrañar la visión, si ustedes quieren, torcida que hay del poder económico en la sociedad. La forma en que en el orden capitalista, en la dominación que es propia de este orden, se construye entonces una visión en la cual el poder está concentrado en ciertas cosas. De ahí va a venir la noción de cosificación. El dinero, los medios de intercambio en general. Antes era la pimienta, lo que quieran, ¿no? Bueno. Entonces parece como si yo tengo mucho poder económico porque tengo muchas de estas cosas, dinero, ¿no? Y es al revés. Yo tengo mucho dinero porque tengo poder, que es al revés. Entonces Marx dice, la llegada al problema del atesoramiento está constituida antes en otra esfera. Yo he constituido un poder como dominador en el capitalismo que me permite configurar relaciones sociales, sobre todo fuerzas sociales productivas, etcétera, trabajo asalariado, plusvalía, etcétera. Ahí viene todo el cantar largo, ¿no? Esa capacidad de configurar entonces relaciones sociales es la que me permite ese poder económico y no al revés. Y no al revés. Pero toda la visión que hay en el capitalismo lo presenta como si fuera la inversa y me pone la realidad de cabeza. Y me desarma ante ella. Me desarma. Porque entonces me plantea que el poder del que está arriba está en la monopolización de ciertas cosas a las cuales yo no puedo acceder, en la misma medida que accede él. Y no es cierto. El poder está dado en la capacidad de configuración de relaciones sociales. El poder está dado en la capacidad de configuración de sociedad. El poder está dado en la capacidad de configuración de orden social. De ahí fluye entonces mi capacidad después de explotarlo. No de que tengo mucha plata, que después la convierto en capital. Porque para yo comprarte la fuerza de trabajo y estrujarte, primero tengo que construir la capacidad de que tú seas capaz de vendérmela y de que dejarte estrujar. Pero esto que es así tan simple, tiene una novela de 3 tomos así enorme, ¿no? La política pasa algo parecido, lo que quiero decir. También se instala una visión fetichizada de lo político, como si el poder de la política estuviera anclado en ciertas instituciones. Y la única posibilidad de acumular poder entonces es enraizarse o apoderarse de esas instituciones. Es una visión también cosificada del poder. La construcción de esas instituciones es una cristalización
Es un punto de llegada, no un punto de partida también de una capacidad de poder social que tienen esos grupos económicos para imponer ese ordenamiento jurídico-político, normativo de la política. No estoy diciendo con eso que no haya que usarla, pero hay que usarla a conciencia de lo que estoy diciendo, y no ingenuamente. Y no ingenuamente. Por lo tanto, la única forma de hacer política bajo esta condición o visión dominante vigente, ¿no?, es hacer política dentro de esas instituciones. Si no, no se hace política y se niega cualquier otra forma de politicidad. ¿Qué hace eso? Por supuesto, reproduce el desarme político de los de abajo, que es por donde habíamos partido, ¿no? Este fetichismo en la política, que tiene un paralelo en el fetichismo en la mercancía. Al contrario, ¿qué hacemos del lado acá de la vereda de la vida, digamos, de los dominados? Entonces, ¿no? Apreciamos las situaciones de poder como concentradas y expresadas, reducidas a esas instituciones. Tenemos una concepción fetichista de la política, que no es espontánea, que fue inducida, construida, producida, que no tiene nada de espontáneo. Pero a nosotros nos parece que es espontánea, nos parece que es la naturaleza de las cosas, ¿no? Y por lo tanto apreciamos entonces los hechos de la política cuando ya están consumados y nos aparecen entonces inmutables, intransformables. Y nos cuesta mucho constituir una voluntad global de poder incidir, producir esos hechos, anticiparnos a esos hechos. Y esta voluntad de intentar anticiparse, producirlos, alterar la forma en que se dan, es básica para pretender construir una estrategia. Si no, ¿para qué? ¿No? Si no, ¿para qué? Yo estoy construyendo una estrategia para dejar que las cosas sucedan de la manera en que están sucediendo y quiero que empiecen a suceder de otro modo, ¿verdad? Eso es básico, sino ¿para qué me estoy inventando un plan de qué? ¿No? Entonces, ahí aparece esta idea fetichizada de la política en el cual el poder político, en este caso ya no económico, como era el fetichismo de la mercancía, ahora estoy hablando del fetichismo de la política, ¿no?, está concentrado en esas instituciones, cuando al revés, el poder también de dominación está concentrado, de nuevo, en la capacidad de producir sociedad, en la capacidad de producir disciplinamiento, subordinación a esas instituciones, ¿no? Y por lo tanto, la constitución de esas instituciones y la política que se nos presenta como espectáculo en esas instituciones, entonces es un punto de llegada, Marx diría de realización, no de constitución. De realización, no de formación, ¿no? Las bases del poder dominante están en su capacidad de ordenar las relaciones sociales a lo largo y ancho de toda la sociedad. Y eso después las permite consagrarlas en una determinada fisonomía del poder político o en una determinada fisonomía del poder económico. Sea el dinero, sea el Estado. Pero lo que necesitamos ver es cómo produce y reproduce un orden social que permite esa cristalización después, posterior del poder. Y eso tiene que ver con que no podemos evaluar lo que es acumulación, lo que es avance y lo que es retroceso con las anteojeras dominantes de lo que es la política. Pero tampoco podemos caer en la ingenua idea de que como eso es dominante, yo no le hago caso, yo le doy la espalda y me voy para mi sucucho, para mi basismo, e ignoro lo que está pasando, como si el otro no fuera el dominante. Como si hay algún lugar del territorio nacional donde me pueda esconder de la dominación. Eso no existe, eso es una fantasía. Eso es desarme político del peor. Porque eso incluso, eso está más atrás todavía, aplana incluso la capacidad de incidir. Eso es un refugio, es un defensismo. Eso es un ciclo ya muy actual, pero que es penoso que se reproduzca en una generación tan joven de lo que fue la derrota política. El nivel de desarticulación enorme, ¿no?, para que no surgieran, no se constituyan etos, ¿no?, que apuesten a apropiarse del presente, de la totalidad del presente, para transformarlo. Y se fraccione, por lo tanto, en un defensismo. Después me voy a referir a distintas formas que adquiere ese defensismo, porque ese es un refugio. Y para construir refugios se construyen artimañas, ¿no? Artimañas que me dejan dormir bien, digamos, ¿no? Estamos bien, pero no importa, ¿no?
Para alterar esa visión de la política dominante, entonces, lo fundamental es recuperar algo que ella oculta, que es recuperar a la política como proceso social, como conflicto social, como guerra social. ¿Mm? Después voy a meterme en el tema de las armas. Guerra no quiere decir armas de fuego siempre. ¿Mm? La explotación capitalista es cotidiana, no para en ningún minuto de las 24 horas del día y es brutal. A veces puede llegar a ser más brutal que una guerra. Pero nosotros estamos construidos para ver lo otro, no esto. Esto es natural. ¿Mm? Natural, así como que las manzanas caen de los árboles nomás, ¿no? E ignoramos la construcción histórica del presente en ese sentido. Ver la política como proceso social, entonces, es entender cómo en cada minuto la dominación intenta reproducir condiciones de desarticulación hacia abajo. Empezar a advertirlo. Y empezar a advertirlo como una dificultad para la constitución de mi propia estrategia. Cómo producen desarticulación del campo de acá, y por lo tanto, cómo yo tengo que enfrentar esa capacidad de producir desarticulación, ¿no? En la política se están definiendo las condiciones de acumulación de fuerza de los que están arriba y también la dificultad de las condiciones de acumulación de fuerza de los que están abajo. Yo tengo que advertir eso, cómo se produce en términos concretos para poderlo enfrentar. De lo contrario, no puedo construir mi fuerza. Si no entiendo cómo me la están evitando, si no entiendo cómo me lo están impidiendo, en concreto. Y esas formas, insisto, han ido mutando en la dominación capitalista, no son las mismas de una vez y para siempre. ¿Mm? De lo contrario, no se podría explicar un orden tan piramidal, tan vertical, en el cual funciona la sociedad capitalista todos los días que nos levantamos y nos acostamos, ¿no? Y esto funciona. Y esto funciona. ¿Mm? Es un poder inconmensurable y a veces nos parece imposible transformar de tan fuerte que es, ¿no? Insisto, ha derrotado muchos intentos de transformación antes que nosotros, también. Es para tomarlo como en serio, ¿no? Alguna capacidad tiene de defenderse, ¿no? El capitalismo es impresionante. Digamos, por decirlo menos, ¿no? Jóvenes y jóvenes aún. Se le dio guerra todo el siglo XX al capitalismo y vean el balance, ¿no? O sea, el animal es porfiado. Digo, para que nos paremos con cierta humildad histórica frente al tema. A eso me refiero. ¿Me entienden? Produce una capacidad enorme, ¿no?, de desarticulación hacia abajo. ¿Mm? Evita de una manera muy eficaz la articulación de una fuerza que lo pueda destronar. Y eso lo hace a diario, de forma cotidiana y mucho menos espectacular que lo que vemos arriba. Por lo tanto, mi problema para construir esa fuerza es ir enfrentando esa forma en los cuales él me lo impide. Esas clases dominantes, digamos, no él, esos grupos dominantes lo impiden. Si yo no tengo un mapa de esa lectura, si yo no tengo un mapa de esa situación, si yo no tengo un mapa de esa situación de fuerza, de esas condiciones de construcción de fuerza, yo no puedo avanzar. Me puedo encerrar en una cosa, puede ser una localidad, puede ser un sector social incluso, pero de ahí es difícil que pase. Entonces la construcción de una politicidad que tenga efectivamente una capacidad desestructurante de los términos actuales de la política, de las correlaciones de fuerza, remite a abordar esto, que es una dimensión de totalidad, no de totalitarismo, es otra cosa, de totalidad de las relaciones de fuerza. Hay las sumas vectoriales que funcionan allá adentro, de lo contrario no puedo ver ni puedo ni siquiera dilucidar cómo me afectan a mí en una determinada parte de ese cuadro. Por lo tanto, el análisis político de la situación, de todas las relaciones de fuerza, es una tarea permanente del intelectual colectivo. Entendido así, el aparato político, llámenle partido, colectivo, como le quieran poner, digamos, ¿no? Da lo mismo, de la organización en ese sentido, ¿no? Es una tarea colectiva, no puede ser delegada en ciertas mentes lúcidas, digamos. Tampoco sirven para eso algunos intelectuales, filósofos, académicos, etcétera, no se reduce a eso, insisto. Ellos pueden producir teoría, pero eso es otra cosa, después lo vamos a ver también. Eso es otra cosa. Eso no es estrategia. Son dos cosas distintas.
aquí funcionan dos confusiones. Primero, una forma de evitar la proyección, la apropiación de esta situación es confundir teoría y conocimiento, digamos. Déjeme explicar. La teoría no orienta mecánicamente a la práctica. ¿Ya? La teoría puede haber estado escrita hace 150 años, pero no te permite dilucidar en el escenario concreto hoy cómo están dadas las correlaciones de fuerza para tú plantearte entonces cómo puedes configurar la acción en ese panorama concreto de hoy. Jamás pretendieron eso sus fundadores, porque sabían que es imposible eso. De hecho, eran sumamente historicistas como pretender una cosa así. La teoría entrega herramientas que nos ayudan a jerarquizar la mirada sobre la realidad y a diferenciar lo que es secundario de lo que es principal. En función de eso, entonces, yo no abordo de manera ciega la realidad, sino que la abordo cobijado de una serie de herramientas teóricas, que es así, son de larga data y de acumulación, en una teoría de la emancipación, por distintos autores, ¿no? Distintos esfuerzos anteriores, distintos esfuerzos históricos, que nos permiten entonces, al interactuar armado de teoría con la realidad concreta, entonces construir conocimiento. Ese conocimiento no es algo dado directamente por la teoría, ese conocimiento lo tiene que producir un sujeto interesado. Ese es el análisis político del intelectual colectivo. Esa es la tarea de la apropiación del presente, de sus condiciones histórico-concretas, como decía Marx, que tiene que hacer entonces ese actor político. Es un momento básico de su constitución como actor político. En la medida entonces que produce esa interacción entre teoría y realidad a partir de la construcción del conocimiento específico de esa realidad, es ese conocimiento el que orienta la acción, no la teoría, ese conocimiento. De lo contrario está ciega. Y esto que parece un jueguito así de epistemología básica es políticamente bien complicado. Porque cuando uno se encuentra ciertos grupos que están refugiados en una condición sobreideologizada, que hacen gárgaras de ideologismo porque no, yo estoy sumamente apegado a los principios y todo está claro en la teoría hace 150 años, ¿ya? ¿Y entonces qué hago ahora? ¿Y qué hago el 88 cuando viene el plebiscito? ¿Y qué hago cuando esto? Eso, no sé, te puedes leer el manifiesto comunista 18 veces que no te va a decir qué es lo que se hace en el plebiscito en 1988. O el Estado de la Revolución, de Lenin, o lo que quieran, a Bakunin, a Kropotkin, a quien quieran. Esa es una tarea del actor que está parado ahí el 5 de octubre del 88, por ejemplo. O, en fin, las situaciones actuales. Por lo tanto, está combinado a producir él política, a elaborar él pensamiento político. Para eso echa mano, por supuesto, a las teorías que hay, pero no puede eludir la tarea de la apropiación del presente. Eso es un acto complejo y colectivo, y tremendamente constitutivo y rico para producir un campo de acumulación política de los dominados. Porque además tiene que desmarcarse de toda la interpretación que te sugieren desde arriba, que no está hecha para que a ti te vaya bien, por supuesto. ¿No? La diferencia entre una y otra cosa, entonces, es ver la política como actor pasivo o aspirar al revés. A ser un actor disruptivo, con capacidad de proyección, con capacidad de transformación. Es un acto que tiene que estar en el etos básico de la fuerza que se está planteando, la revolución, la transformación, o como prefieren llamarlo. Y ahí, otro elemento también, por el cual a veces se nos va también, o se nos escabullen estas cosas. La reducción de la dominación a los actos coercitivos, a la voluntad coactiva, lisa y llanamente, a la voluntad represora, es también ver la dominación con los anteojos que la propia dominación nos construye y nos manda de regalo para la casa. Si el capitalismo tiene tanto poder y ha podido sobrevivir a tanto embate de los de abajo por transformarlo,
no es tan solo porque es capaz de evitar lo que no quiere, que eso es la represión, esa es la dimensión coactiva, esa es la dimensión coercitiva, por la cual evita lo que no quiere. No es tanto por eso, digo, si tiene tanto poder, sino sobre todo porque es capaz de producir lo que quiere. El capitalismo es fundamentalmente constructivo, no destructivo. Construye el orden que necesita. Si no, nadie querría estar metido en el cuento de ser clase dominante para pasarse todo el día preocupado de cómo me quitan el poder. Y entonces mi estrategia como clase dominante es contrainsurgente. ¿Quién dijo eso? Mi estrategia como clase dominante es una estrategia de acumulación. Y para eso además tengo que tener un capítulo aparte que es de contrainsurgencia, de evitar los que vienen aquí a revolverla, ¿no? Pero yo tengo que producir un ordenamiento social que me permite una reproducción capitalista ampliada, etcétera. Volvamos a la novelita en 3 tomos, ¿no? Yo necesito producir una sociedad, ¿ah?, bajo la concepción de relaciones sociales que yo instalo, bajo la concepción de relaciones humanas que yo instalo. Yo tengo que construir entonces un tipo de individuo que funcione en esta sociedad. Fíjense qué complejo también es para ellos. Y eso no es solamente coercitivo, represivo. No son los amigos en su camino. No. Es una ingeniería enorme. ¿Me entiendes? Pero nosotros reducimos el poder dominante a la dimensión represiva, a la dimensión coactiva, a la dimensión, ¿no?, que es cuando explota en su versión más espectacular, en su última valla. Pero el resto de las funciones cotidianas, insisto, absolutamente cotidianas, en las cuales se construye y se reproduce el orden, esas no suelen entrar en el campo de lo político, y nosotros tenemos que hacerlas entrar en el campo de lo político. Nosotros tenemos que empezar a hacer entrar en el campo de lo político todos esos aspectos por los cuales se reproduce la dominación en la construcción, en la dimensión cotidiana del individuo. Hoy, que además no es lo mismo que hace 50 años, y menos hace 150 años. Eso no me lo regala la teoría. Me alumbra, pero no todo. Pero la política no me va a dejar meter esas cuestiones adentro. No me va a dejar entrar así nomás. Bueno, eso es una lucha entonces. Eso es una lucha, ¿no? Entonces no es posible reificar la dominación a aquellos aspectos meramente represivos. No es posible, digamos, porque estamos luchando así con un porcentaje pequeño y reducido de la dominación. Que existe, por supuesto que existe. A todos nos ha llegado alguna vez. ¿Ah? Pero eso no es todo, ni siquiera es lo fundamental. Pero claro, es lo que nos hacen ver como más visible. Es estimulada la visión que permite que nosotros entonces reifiquemos. Ese como el observable principal, fundamental del dominio, cuando no lo es. Mucho más complicado en la ingeniería del dominio es cómo tú haces marchar a millones de tipos todas las mañanas detrás de un salario. Esa es la construcción de una fuerza social pero fantástica que logra el capitalismo, sin la cual no puede vivir ni 2 segundos, ni 2 segundos. Ni 2 segundos. Esa es su médula. Eso es producir un orden social, ¿no? Si nosotros empezamos a introducir entonces discusiones de esta en la política permitida y quebramos, por ejemplo, la capacidad de reproducir esa cotidianidad, de producir desobediencia en esa capacidad de producir esas relaciones sociales, yo les puedo asegurar que eso lo van a entender como una guerra. Mucho más complicada que quemar un bus en la esquina. Mucho más. Déjenme poner una anécdota en esto nomás, sin ningún ánimo de autorreferencia, pero el otro día mi hija me decía, ¿por qué Gabriela iba sin corbata para allá, para el Parlamento? Si ella puede ir sin uniforme al colegio. Tiene 11 años. Fíjense, pero permítame darle una vuelta al tema, una vuelta de tuerca, sobre todo aquí veo a estos sociólogos. Es más fácil entrar sin corbata al Parlamento que entrar sin uniforme en un colegio. ¿O no? Porque la desarticulación de obediencia
de capacidad reproductiva, de imprecar la naturalización de la cotidianidad tal cual está fundada para que esto funcione, ¿ah? Si mañana se les ocurre ir sin uniforme al colegio, es mucho más grande que el poder que se supone que está totalmente codificado, centralizado y constituido, más allá de lo que hayan alegado los que alegaron, y todo lo ustedes saben el resto, ¿no? Me lo ahorro, ¿no? De haber desafiado cultural y estéticamente un símbolo de la, qué sé yo, ¿no? De lo que ustedes saben, ¿no? Del Buckingham chileno, ¿no? Está bien, ¿no? Y todo su cierre y su cerrojo y su temor, su defensa cultural. Pero que no funcione correcta y establecidamente una instancia de reproducción de poder tan importante como es la educación a nivel de la base de la sociedad, y empieza a ser horadada por una desobediencia. Antes puse un ejemplo del trabajo asalariado, ¿no? Ahora pongo un tema sobre la capacidad que tiene la educación de reproducir. Los sociólogos saben que no estoy descubriendo aquí el agua tibia, pero lo quería poner con un ejemplo. Si nosotros podemos poner esos temas en la dimensión de la política, la reproducción, la capacidad de reproducción que tienen ellos del orden, de la relación económica, de las relaciones políticas, del orden cultural, eso es guerra. Eso es guerra. Quien está arriba lo va a sentir como guerra inmediatamente. Porque le estás desordenando lo indesordenable. Ahí a lo otro está tratando de más bien todavía arriba de corregir un error que se le produjo a la Matrix, ¿no? Y bueno, ¿no? Y se le coló por ahí un espermatozoide, pero ya lo va a arreglar, digamos, ¿no? Lo otro no. Insisto, las pirámides por algo son más anchas hacia abajo, y cuando lo que está abajo se desordena, wow, es un cacho. Y restituirlo es más complicado, ¿no? Implica un costo político, implica movilizar una fuerza, ¿no? Que tampoco es tan fácil de movilizar, incluso para quien domina. ¿Ah? Le estuvieron tirando maíz harto tiempo en las puertas de los cuarteles a los milicos para lograrlo sacar. Si tampoco era tan fácil, no es que llegaran y hicieran así nomás y esta cuestión corriera un golpe militar, digamos. Estoy hablando de 73. Eso también implica una capacidad de movilización. ¿Ah? Porque el que te está reprimiendo es más pobre que tú. Si eso no es tan fácil movilizar esa condición social también, a hacerlo lo que hizo. Es muy complejo entonces cómo se mueve. Nosotros necesitamos entonces ese mapa de totalidad, necesitamos ampliarnos eso en términos de poder producir una estrategia. Insisto que por lo tanto, he tratado de demostrar, no se construye igual que cómo se produce la otra. ¿Muy bien? Ya. Por lo tanto, el problema de mi estrategia es la construcción de una fuerza social transformadora, cuyas condiciones no están dadas. Al contrario, las condiciones que hay la evitan, están hechas para evitarla. Por lo tanto, el problema de mi estrategia es idear, concebir aquellos enfrentamientos, aquellos encuentros, aquellas luchas que me permiten ir alterando esas condiciones adversas y permiten que se vaya abriendo paso a la construcción de este tipo de fuerza que el orden actual no permite, no tolera. Que el orden actual funciona, más bien, y está concebido para funcionar en su ausencia. Porque a cada paso de construcción de esa fuerza social transformadora lo que va haciendo es codazos para los lados, abriéndose paso e inturbiándole cada vez más la reproducción a este orden. No tiene otra forma de avanzar. Eso es muy dialéctico, digamos. Están mutuamente condicionados ambos avances. No tengo posibilidad de avanzar si no le robo poder al otro. Y robar poder en este caso significa alterar su capacidad de configuración de relaciones sociales, de configuración, de construcción de territorios, de poder, de territorialidad, de producción de orden. Y en ese sentido tengo que manejar dos relaciones muy imbricadas. Por un lado, una relación de la totalidad y del proyecto entero que me pueda plantear, pero por otro lado también la parcialidad de los distintos enfrentamientos en los cuales está distribuido, todo el mapa, todo el teatro de enfrentamiento. Esa es la diferencia básica entre la táctica y la estrategia. No es tanto el largo plazo y el corto plazo, sino que es una relación entre parcialidad y totalidad, que yo tengo que buscar articular. Porque yo parto de una situación fragmentada. Ese es mi punto de partida. No lo escogí yo, es el que está dado. Así funciona este orden, para que funcione como pirámide, ¿no? Jerárquica y vertical.
no puede funcionar una jerarquización social tal si no es sobre la base de la desarticulación de los de abajo, que son muchos más, ¿no? Pero actúan desarticuladamente. No sé si alguna vez les ha llamado la atención este tema de que las clases sociales ya no existen, las clases sociales ya no existen, adiós al proletariado, dicen por ahí un libro, ¿no? Pero nunca te dicen adiós a la burguesía, o sea, hoy hay más burguesía que nunca. ¿Ah? Pero esa no es clase social. Ah, ya. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si se va construyendo una capacidad de síntesis entre distintas parcialidades, ¿no?, que van produciendo un plan en torno a lo que van construyendo, para ir horadando distintas condiciones adversas que impiden su proyección, empiezo a construir una reflexión de totalidad, una posibilidad de apropiación del presente a una escala en que no estaba dada en mi condición inicial de desarticulación. Y por lo tanto has empezado a proyectar una fuerza en este ordenamiento, en estas correlaciones de fuerza, que a medida que sigue avanzando y sigue creciendo va alterando ese orden. Esa fuerza tiene que estar para ello tensionada en una permanente reflexión colectiva de lo que está haciendo. Por eso el análisis político, cuando partimos al principio, no puede ser delegado en una capa de intelectuales, ya sean de izquierda como le llamen, ¿no?, sino que tiene que estar presente en todo el seno de la militancia activa en este tipo de tareas. Y eso implica de alguna manera también cambiar el viejo paradigma del militante, de aquel militante antiguo que era concebido más bien como el agitador de masa, y etcétera, pero respondía a una especie de correa transmisora por dentro del partido, a una persona que tiene que estar activa permanentemente en la construcción de una reflexión colectiva. Si no se produce ese poder de síntesis, que insisto, inicialmente está disperso, si no, no hay dominación, ¿no?, que inicialmente está disperso, si no se va produciendo ese poder de síntesis, no se construye la capacidad de alterar las correlaciones de fuerza que son adversas. Esto señala, entonces, y con esto termino esta ronda, una dimensión, si ustedes quieren, cognitiva de la construcción de la fuerza social transformadora, de la clase social transformadora, de la fuerza social revolucionaria, o como le quieran poner, o de la unidad política del pueblo también, ¿ya?, como la quiera llamar cada uno con sus adscripciones legítimas, ¿no? Si no se produce esta dimensión cognitiva general que permita ese salto al intelectual colectivo, que es esa la dimensión en que se produce entonces la estrategia, la táctica, y no como la producen del otro lado, donde sí se puede producir en think tank y lo que quieran, ¿no? Nosotros no podemos importar esa forma de producir la estrategia, no nos es funcional. Partí diciendo eso, ¿no? Si no producimos esto, entonces, si no producimos ese salto cognitivo en la apropiación de las condiciones en que estamos insertos, no podemos avanzar. Aunque seamos más. Aunque seamos más. Producir este paso, entonces, tiene una dimensión, para ponerlo en términos muy clásicos, de ser y conciencia, ¿no?, como se decía antiguamente, ¿no?, en la vieja dialéctica, digamos, Marx, Hegel, todo lo que quieran, ¿no? Sin esa dimensión de conciencia, entonces, y esa no es posible producir este salto. Pero paréntesis, déjeme, esa conciencia no es solamente que sepas cómo te explotan, cómo te joden. Porque es un concepto pasivo de la injusticia. Yo necesito producir voluntad de acción.
Por lo tanto, yo tengo que producir una apropiación de la situación más allá del registro de las injusticias que me permita empezar a desarticular la situación como está dada. Eso es lo que yo necesito producir como voluntad colectiva de construcción, de producción de estrategia. Y esta es la manera de recuperar entonces un viejo, que en el viejo tema se podía entender como conciencia de clase, que en algún rato fue secuestrada por la conciencia del partido, ¿no? Si la conciencia no la tiene la clase, bueno, yo como partido la tengo en nombre de la clase y se acabó, ¿no? Más allá de eso, entonces, insisto, el problema es producir, ¿no?, la construcción de un sujeto, la construcción histórica de un actor racional. Y con esto entonces, y con esto termino, es producir lo que Marx entendió por una construcción de una voluntad histórica racional. Eso es lo que Marx entiende entonces por el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? Entendía por la emergencia de una fuerza entonces que es capaz de plantearse racionalmente cómo quiere construir la sociedad, cómo quiere construir otra sociedad que no sea esta. Esa posibilidad está permanentemente apagada todos los días. Esa es una posibilidad que está instalada en la condición humana, ¿no?, que tiene que ser capaz entonces de despertar y de construir una estrategia revolucionaria. Gracias.